Cordial saludo para todas y todos. Bienvenidos a nuestra clase del curso Manipulación de Alimentos. Hoy vamos a hablar de higiene y desinfección. Es importante que tengamos en cuenta que una cosa es higiene y otra cosa es desinfección. Cuando yo hablo de higiene, hablo de quitar mugre que después pueden hacer que proliferen los microorganismos. Y cuando hablo de desinfección, hablo de bajar carga bacteriana. Entonces, teniendo claro esto, miremos que la limpieza es el proceso o la operación de eliminación de residuos de alimentos u otras materias extrañas indeseables. Desinfección es un tratamiento físico, químico, biológico que se aplica en las superficies para bajar carga bacteriana. Y ojo, higiene es la suma de las dos, es la limpieza más la desinfección. Entonces, la higiene son todas las condiciones y medidas necesarias para asegurar la inocuidad y la actitud de los alimentos en cualquier etapa de su manejo. ¿Listo? Entonces, recuerden. Limpieza, quitar mugre, desinfección, bajar carga bacteriana, higiene, la suma de la limpieza más la desinfección. Para poder realizar esta limpieza, esta higienización, contamos con algunos agentes limpiadores, como cuáles: detergente. El detergente es un producto químico utilizado para el lavado y para la limpieza. El desengrasante es un producto químico que, ojo, solo sirve para quitar la grasa. Entonces, tengamos en cuenta esto. Detergente solo para limpiar. Desengrasante para quitar grasa. Y el desinfectante es para bajar carga bacteriana. Entonces, tengamos en cuenta estos tres términos. ¿Y qué factores influyen en el proceso de la limpieza? Primero, el tipo de superficie. No es lo mismo higienizar una superficie que sea plana, que sea lisa, a un mesón que sea corrugoso, una pared que sea corrugosa, a un mesón de azulejos, ¿cierto? Que tiene hendiduras. Entonces, depende del tipo de superficie, eso influye en la limpieza. El tipo de suciedad también influye. Cuando nosotros trabajamos con alimentos de origen animal, que son alimentos que contienen grasa, pues requerimos utilizar un desengrasante o vamos a requerir un mayor esfuerzo para poder hacer una buena limpieza y también la desinfección. Pero si nosotros trabajamos, eso nos pasaría en el negocio de comidas rápidas, eso nos pasaría de pronto en la cocina del hospital, ¿cierto? Pero si trabajamos en un lugar como la heladería, pues la suciedad es un poco más fácil de sacar porque ahí estamos trabajando con vegetales y con helados que no demandan tanto esfuerzo mecánico a la hora de hacer la limpieza. Sí hay que tener mucho cuidado porque en la heladería los helados son hechos con leche y muchos productos más se hacen con leche y se manejan frutas que son perecederas, requieren que tengamos más cuidado con la higiene y desinfección, pero el proceso como tal es más fácil de hacerlo allí. Debemos tener en cuenta la concentración del producto. Estos detergentes, estos limpiadores, los vamos a ver ahora. Hay que saber cómo utilizarlos y respetar las condiciones que dice el fabricante. La aplicación de efecto mecánico, ¿vamos a usar solamente una sabra o vamos a utilizar solamente un paño para limpiar o requiere que agarremos cepillo y refreguemos fuertemente o una esponja? Entonces, dependiendo la mugre, pues se hace la aplicación del efecto mecánico. El tiempo de operación, entonces aquí nos referimos a que algunos detergentes dicen, por favor, déjelo actuar 15 minutos, déjelo actuar 20 minutos. Y aquí es muy importante que si nos dicen que lo dejemos actuar 15 minutos, pues sean esos 15 minutos. Si lo dejamos menos tiempo, no va a actuar bien el detergente o el desinfectante y no vamos a tener buenos resultados. Y si lo dejamos más tiempo, después del tiempo que nos dice el fabricante, el producto se inactiva.
La temperatura del agua. Algunos detergentes funcionan mejor en agua tibia, pero si vamos a utilizar agua tibia o caliente, debemos tener la precaución de tener cuidado de no quemarnos. ¿Qué debemos tener en cuenta con los detergentes? Debemos tener en cuenta la ficha técnica, la hoja de seguridad, que es otra cosa diferente, y el procedimiento para preparar la solución. Veamos cada una de ellas. La ficha técnica es la que nos entrega el señor que nos va a proveer el jabón o el desinfectante o el desengrasante. Entonces, en esa ficha técnica tenemos la descripción del producto, ¿listo? Y tenemos algunas condiciones que debemos tener en cuenta, por ejemplo, en el almacenamiento. Fíjense que en esta ficha técnica el almacenamiento dice, debe ser almacenado en lugar seco, fresco y libre de olores extraños. Entonces, debemos tener en cuenta esta ficha técnica para saber cómo debemos manejar el producto. Y la ficha de seguridad es la que me dice, ojo, tenga cuidado de no mezclar esto, con este producto, porque puede generar que se queme las manos, puede generar que inhale olores y que se intoxique con esos olores. Por ejemplo, cuando ustedes al jabón en polvo le agregan límpido, ¿qué pasa? Empieza a hervir y si no tengo cuidado me puedo quemar las manos y ese olor que sale de esa mezcla porque empieza a calentarse, esos vapores que yo inhalo me pueden ocasionar problemas, me pueden ocasionar malestar porque me estoy intoxicando con ese vapor. O también cuando nosotros utilizamos el límpido en concentración pura y lo agregamos, debemos usar tapabocas como precaución porque si no vamos a absorber todo el olor del límpido y nos vamos a intoxicar. No nos vamos a morir, pero sí vamos a pasar un mal rato, nos sentimos mareados, nos duele la cabeza, podemos perder un poco la sensibilidad al sabor, a los aromas. Entonces, por eso es importante que si vamos a usar ese límpido, por favor, coloquémonos tapabocas y si es posible, tómense en un vaso con leche. Este vaso con leche hace que la leche forme una capa protectora en las mucosas del estómago y no absorban el límpido. ¿Listo? El desinfectante. Los desinfectantes, pues ya dijimos, son agentes físicos o químicos que reducen la carga bacteriana. Y debemos también mirar para qué sirve el desinfectante. Hay desinfectantes que solamente son bactericidas, es decir, solo sirven para disminuir la carga de bacterias. No me sirve para más nada. Entonces eso implica que tengo que buscar otro desinfectante que me sirva, como por ejemplo para hongos, es decir, sea fungicida. Pero hay desinfectantes que tienen un amplio espectro y sirven para bacterias y sirve para hongos, entonces puede hacerme las dos funciones. También hay desinfectantes que son virucidas, solamente me sirven para bacterias. Pero acá nuevamente hay desinfectantes que tienen un amplio espectro, entonces me sirven para bacterias, para hongos y para virus. Y hay desinfectantes que solo son esporicidas. Entonces, solamente me sirven para esporas, no me sirven ni para hongos ni bacterias. Pero también tenemos desinfectantes de amplio espectro que me sirve como bactericida, fungicida, virucida y esporicida. ¿Listo? ¿Qué características debe tener ese desinfectante? Primero, no debe ser tóxico porque la idea no es que nos enfermemos al aplicarlo. No debe ser nocivo para el personal aplicador, como les decía, ojo con el límpido, porque al mezclar, el límpido solito tiene una concentración alta que nos puede intoxicar con su aroma, con su olor, o si lo mezclamos también, además de intoxicarnos, vamos a poder, de pronto corremos riesgo de quemarnos las manos. Que no sea corrosivo, porque si no nos va a dañar los equipos, que no sea inflamable o irritante, porque si no lo limpio y lo desinfecto bien, pues puedo ocasionar un incendio,
que no me manche la loza, que no me manche el mesón, que no me manche el carrito de perros o de hamburguesas que tengo porque se va a ver muy mal. Debe ser estable, que no se me vaya a producir mezclas que de pronto puedan ocasionarle algún accidente. Debe ser fácil de eliminar. Ojo, hay desinfectantes que debemos agregar agua para eliminarlos, pero hay, o sea, sacarlos, enjuagarlos, pero hay otros que no requieren que nosotros los enjuaguemos. ¿Dónde sé eso? En la ficha técnica del producto le dicen si debe o no debe enjuagarlo. Hay que mirar que no sea tan costoso, pero que sea bueno y que tenga una ampliación, como les digo, que me sirva para virus, para hongos, para bacterias, para que no me toque estar comprando muchos productos para cada cosa. ¿Qué factores afectan esta higiene y desinfección? Primero, el tipo de microorganismo, y ahí es donde debemos buscar que haya un desinfectante de amplio espectro. La concentración del producto. Entonces, ahí debemos mirar qué nos dice el fabricante. Si el fabricante dice, agregue una tapa del desinfectante por tantos litros de agua, es esa cantidad, no es más ni es menos. Si agrego menos, no va a ser un buen efecto y si agrego más, lo que voy a tener es que estoy perdiendo mi platica. Debemos respetar el tiempo de actuación, lo que el fabricante diga, porque él ya hizo el ejercicio y él sabe en cuánto tiempo es que actúa el desinfectante. Mira la temperatura, si hay que utilizarlo con agua caliente o si simplemente se puede colocar con agua natural. Hay que mirar cómo debemos almacenarlo para que no se vaya a deteriorar. Hay que mirar que funcione con materia orgánica. ¿Qué es materia orgánica? Que si hay residuos de vegetales, si hay residuos de lácteos, si hay residuos de cárnicos, pues que no lo vaya a inactivar. Que se pueda mezclar con, o pues que pueda tener contacto con algunos otros compuestos y hay que mirar en qué superficie se aplica para revisar cómo lo debemos aplicar. ¿Y cuáles son los requerimientos para realizar una buena desinfección? Primero, debemos utilizar agua potable, porque si no, pues si no es agua potable, ¿cómo vamos a hacer una buena desinfección? Entonces, necesitamos que sea agua potable, que los agentes químicos estén en buen estado y que los manejemos de una manera correcta en cuanto a concentraciones, a la preparación, que tengamos implementos en excelente estado y que la persona tenga la actitud, la conciencia de que debo hacer bien las cosas para que me quede bien hecha la higiene y la desinfección y no tener problemas de contaminación o intoxicación de las personas. Para hacer estos pasos de limpieza y desinfección se plantean 8 pasos. El primero, eliminar desperdicios. El segundo, hacemos un prelavado. Entonces, un prelavado con el fin de que si quedó algún residuo, pues poderlo sacar. Luego, si hacemos el lavado, teniendo en cuenta las cantidades de detergente que debo agregar, teniendo en cuenta la superficie que se está manejando. Y luego hacemos, refregamos y hacemos el enjuague. Ojo, primero lavamos. ¿Por qué? Porque lavar es quitar la mugre y luego sí desinfectamos, aplicamos el desinfectante. Si el desinfectante es necesario enjuagarlo, lo enjuagamos y si no, nos saltamos ese paso. Verificación, debemos mirar que todo quede muy limpio y quede desinfectado. Y algo muy importante, debemos eliminar el exceso de humedad. Todo nos debe quedar muy seco porque ya saben que cuando manejamos lugares húmedos, ¿quiénes van a estar ahí? Los hongos. Entonces, por eso es importante que una vez terminemos de desinfectar, miremos que todo quede también muy seco. En los alimentos en Colombia se maneja el POES. ¿Qué es el POES? Procedimiento Operativo Estandarizado de Saneamiento. Es como un protocolo que hay que seguir. Y ese POES nos pide que primero todo debe estar escrito.
todo debe estar escrito. ¿Cómo hago la higiene y la desinfección de la estufa? ¿Cómo hago la higiene y desinfección de la nevera? ¿Cómo hago la higiene y desinfección del área de almacenamiento de alimentos? ¿Dónde? ¿Cómo hago la higiene y desinfección de los pisos? Todo protocolo para cada cosa. Esos protocolos deben ser validados y verificados con frecuencia. O sea, si yo tengo personal a cargo, personal que me apoya, entonces debo sentarme con ellos a mirar cómo se hace de manera correcta esa higiene y desinfección para que lo que esté en el manual sea lo que se hace y no que el manual vaya por un lado y nosotros vamos por el otro. Se debe capacitar al personal sobre estos procesos de higiene y desinfección para que todos hablemos el mismo idioma y garanticemos de esta manera que nuestro establecimiento o en la cocina del hospital todo nos va a quedar bien limpio y desinfectado. En esos documentos debemos escribir el lugar al que le vamos a hacer la higiene y desinfección. Entonces, cuando yo hablo de lugar, entonces digo protocolo para limpiar estufa, protocolo para limpiar la nevera, protocolo para limpiar la licuadora, protocolo para limpiar el carrito de perros, protocolo para cada cosa se debe hacer el protocolo. Los equipos y utensilios que se utilizan para hacer esa higiene y desinfección. Cada cuánto hago esa higiene y desinfección. Si nosotros estamos hablando del negocio de comidas rápidas, hay la mayor parte de estos espacios debe lavarse y desinfectarse todos los días. Pero la nevera debo mantenerla limpia y le puedo hacer la higiene y desinfección cada 8 días. Pero si estoy hablando de la heladería, el área de preparación, la licuadora, todo eso debe estarse lavando de todos los días, lavando y desinfectando. Los congeladores del helado, pues los mantengo limpios, pero la higiene y desinfección ya se hace un poquito más espaciada. Todo lo que haga debo escribirlo. Entonces, ¿qué hice? ¿Qué hice? Limpieza del mesón. ¿Cómo lo hice? Lo hice con, primero, quité la mugre, luego limpié, hice un prelavado, luego agregué jabón, refregué muy bien con una sal. Ah, bueno, el jabón lo agregué en tal concentración, luego refregué con una sabra. Después retiré ese jabón y hice un secado, agregué el desinfectante y ya. Si el desinfectante no hay que ser retirado. Y si el desinfectante sí debe ser retirado, entonces dejé de actuar el desinfectante durante tanto tiempo y luego se retiró. Se hizo el respectivo secado y se verificó que estuviera limpio. Y los responsables, ¿quién hizo el lavado del mesón? ¿Quién hizo el lavado de la licuadora? ¿Quién hizo el lavado de la estufa? Y también debemos tener en cuenta los productos que se utilizan para esa limpieza y desinfección. Y estos productos deben ser productos que sean aptos para alimentos, que se puedan utilizar en higiene y desinfección de alimentos. Nosotros en alimentos no podemos utilizar cualquier desinfectante y cualquier jabón. Debe ser apto para utilizar con alimentos. Esos implementos, esos jabones, esos desinfectantes y el material que use para limpiar, hay que almacenarlos en unos lugares específicos y tener debidamente documentado. Tengo jabón, tantos litros de desinfectante, tantas libras de jabón o tantos gramos de jabón, o si es líquido, tantos tarros de jabón, tantos tarros de desinfectante, tienen una fecha de vencimiento de tal fecha, que no vayamos a llegar y resulte que tenemos el jabón vencido o tenemos el desinfectante vencido. Y en cuanto a los procedimientos, pues hay que registrar la fecha, el producto utilizado, las concentraciones empleadas, el método de limpieza que apliqué, entonces simplemente por refregado o si tuve que utilizar alguna máquina. La persona responsable de hacer esa higiene y desinfección, la verificación y si algo me quedó mal hecho, entonces ¿cuál es la medida correctiva? O había que limpiar la estufa todos los días y yo no limpié la estufa. ¿Cuál es la medida correctiva? Debo limpiar la estufa todos los días. ¿Listo?
Voy a compartirles un video donde nos hablan de manera general sobre este sistema POES en restaurantes. Permítame un momento. Gourmet de Educación, donde compartiremos información de valor para que lleve sus emprendimientos gastronómicos al siguiente nivel. Sin más, empezamos. Iniciaremos aclarando qué es POES. Se define por sus siglas Procedimiento Operativo Estandarizado de Saneamiento, y son instrucciones escritas que tienen por objetivo establecer la limpieza y desinfección estandarizada del establecimiento y de esa manera prevenir la contaminación de alimentos. La implementación de un sistema POES solo se logra con el compromiso del personal operativo y administrativo del restaurante. Estandarizar y documentar los procesos permite mejorar la eficiencia del trabajo. Debes tener en cuenta también que la limpieza es la eliminación de tierra, residuos de alimentos, polvo, grasa u otra materia visible. Mientras que la desinfección es la eliminación o reducción del número de microorganismos patógenos a un nivel que no propicie la contaminación. Y a todo esto, ¿qué tipo de restaurantes pueden implementar un sistema POES? Muchas veces pensamos que un sistema solamente es cosa de restaurantes de lujo, de 5 tenedores, y eso no es así. Un restaurante que recién empieza puede implementar un sistema de limpieza y desinfección y de esa manera mejorar sus procedimientos. Para poder implementar el sistema de limpieza y desinfección de manera práctica y sencilla, se tiene que considerar las siguientes preguntas. ¿Qué limpiar y desinfectar? Es valioso identificar las instalaciones, los equipos mayores como hornos y congeladoras, equipos menores como tablas de picar y cuchillos. Dicha labor facilitará el orden de prioridades de los trabajos que deben llevar a cabo los colaboradores. ¿Quién va a limpiar y desinfectar? Es fundamental capacitar adecuadamente al personal responsable. La organización de las asignaciones de limpieza se recomienda que sea mensual y rotativo, con la finalidad de que todos puedan conocer los diferentes procedimientos de limpieza en todos los equipos. ¿Con qué se debe limpiar y desinfectar? El operador a cargo de la tarea tiene que conocer todo lo necesario para realizar el POES. Se tiene que estandarizar el uso de detergentes, desinfectantes, cepillos, equipos automáticos, uniformes de seguridad más apropiados y especificar sus condiciones de uso. Se recomienda identificar los implementos de limpieza por colores, según las diferentes áreas. Por ejemplo, blanco puede ser para cocina, rojo para los servicios higiénicos, amarillo para el comedor y o almacén. Asimismo, mantener los compuestos químicos en sus envases originales y etiquetados. ¿Cuándo se debe limpiar? La frecuencia va a depender del tipo de producto que se elabore, del tipo de suciedad que se produce, de la velocidad de deterioro de los desechos y del tipo de superficie. Implementar un calendario de actividades con horarios asignados es de gran ayuda. De esa manera lograremos un mejor control de las actividades programadas. Por ejemplo, la campana extractora es uno de los equipos más grandes. Deberíamos asignarle una limpieza semanal, mientras que la plancha de carnes podría lavarse de forma diaria. ¿Quién debe supervisar? El personal responsable de la supervisión debe de conocer la frecuencia y los procedimientos, supervisar rutinas de limpieza terminadas diariamente y realizar inspecciones al azar. ¿Cómo verificar el sistema? Es de suma importancia planificar reuniones trimestrales con todo el equipo para poder implementar mejoras continuas de manera consensuada. Asimismo, se debe realizar una inspección general para obtener conclusiones y corregir deficiencias. Esperamos que esta información te haya sido de utilidad y la pongas en práctica. Suscríbete al canal para que no te pierdas el contenido que subiremos todas las semanas. Bueno, entonces, como pueden ver, es algo muy sencillo y en cualquier parte se puede, en cualquier restaurante se puede implementar este programa POES.
Hablemos ahora de las condiciones básicas de higiene en la fabricación de alimentos. Estas condiciones sí o sí se deben cumplir y están establecidas en la Resolución 2674 de 2013. Ella nos habla de que cuando son edificaciones e instalaciones sanitarias, estos servicios sanitarios, si es en un restaurante, debe tener vestir independiente para hombres y para mujeres. Debe haber un baño para hombres y un baño para mujeres. Eso debe mantenerse limpios esos baños y proveerse de los recursos requeridos para la higiene personal, como toallas de papel el jabón para el lavado de manos y el desinfectante. El lavamanos con grifo puede ser, se recomienda que sea accionamiento no manual, puede ser de pie, o sea, de que se acciona con el pie o con automáticos. Y también se recomienda que haya siempre el desinfectante. Y en los alrededores de los lavamanos debe colocarse avisos que muestren, y lo vimos en la clase pasada, cómo debe usarse el lavado, cómo deben hacerse el lavado de manos. Las áreas de elaboración deben disponer de sistemas adecuados para la limpieza y desinfección de los equipos y los utensilios de trabajo. Y esos utensilios deben ser desmontables. En la parte de lo que es el área de preparación, los pisos no deben ser de material tóxico, tampoco deben ser pisos porosos. ¿Por qué? Porque absorben humedad y ahí van a crecer hongos. Deben ser impermeables, antideslizantes, un poquito inclinados para que el desagüe funcione perfecto y se pueda secar el piso solito sin tener que trapear. Las paredes deben ser de colores claros, de material impermeable, de fácil limpieza, porque recuerden que estas paredes hay que limpiarlas todos los días. Los techos deben evitar acumulación de suciedad, hongos, no se debe utilizar techo falso. Se debe hacer remoción frecuente de residuos sólidos. Si es posible, hay que remover los residuos sólidos 2 veces en el día, a mediodía y en la noche, pero si no es posible hacerlo de esta manera, por lo menos deben hacer la evacuación de residuos todos los días al terminar la jornada de trabajo. Esto con el fin de que me queden residuos dentro del establecimiento que me puedan generar contaminación cruzada y llámenlos plagas y roedores. Debe haber suficientes recipientes para manejar esos residuos sólidos y esos recipientes deben estar con sus respectivas tapas, y una vez saquen las bolsas con la basura, se debe lavar esa caneca y se debe desinfectar. No solo lavarla, también hay que desinfectarla. Para residuos orgánicos debe haber recipientes que sean de material sanitario. Ojo, en los restaurantes, en los servicios alimentarios, en las cafeterías, en las heladerías, en el negocio de comidas rápidas, no debe haber animales. No es que me digan que tienen un gato para que saque corriendo los ratones, porque así no es. O sea, no se permite presencia de absolutamente ningún animal que tengan ustedes como mascota. Prohibido almacenar sustancias peligrosas. Nosotros no debemos tener en estos establecimientos veneno para ratones, veneno para cucarachas, veneno para hormigas. No, se debe contratar una persona experta en esto que vaya y coloque los venenos y los correspondientes sustancias para las cucarachas y para los roedores y las demás plagas. ¿Por qué no se debe tener veneno para roedores así almacenado, veneno para cucarachas almacenado? Porque hay riesgo de que por algún accidente estos productos caigan en la comida y podemos generar una intoxicación. En cuanto a los equipos y utensilios, deben estar diseñados de tal manera que eviten la contaminación del alimento, que faciliten la limpieza, deben ser lo más desmontables posibles y para poder siempre que los utilicemos, pues desbaratarlo lo máximo que pueda para hacer una buena higiene y desinfección. Deben estar fabricados con materiales resistentes al uso y a la corrosión.
y que puedan ser lavados y desinfectados. Hoy en día no se está permitiendo el uso de tablas. ¿Por qué? Porque las tablas de picar en madera, la madera no se alcanza a secar bien por dentro y se me empieza a convertir en un foco de contaminación. Por eso hoy en día las tablas se manejan en plástico y en algunas partes ya están prohibiendo el uso de plástico, entonces se está utilizando acero inoxidable. Deben ser esos equipos y utensilios de acabado liso, no poroso, no absorbente, estar libre de grietas porque por esas grietas se me va a acumular humedad y ahí se me puede dar crecimiento de bacterias y de hongos. No deben recubrirse con pinturas porque la pintura no es amiga de los alimentos, entonces vamos a hacer una contaminación química. Las mesas, los mesones que se utilicen para manejar alimentos deben ser de superficies lisas, con bordes, sin aristas, porque podemos ocasionar algún accidente y deben ser de fácil limpieza y desinfección. Bueno, entonces hasta acá nuestro tema de hoy de higiene y desinfección. ¿Cuál es la actividad que debemos realizar hoy? Entonces, de acuerdo con lo observado en esta clase, ustedes me van a decir cómo harían la higiene y desinfección en su área de trabajo. Entonces, si yo trabajo en el hospital, pues escojan cómo le haría la higiene y desinfección al área de la cocina, o cómo haría la higiene y desinfección en la bodega, o cómo haría la higiene y desinfección en el cuarto frío. Si estoy en la heladería, entonces, ¿cómo hago la higiene y desinfección en la heladería? Si estoy en mi negocio de comidas rápidas, ¿cómo hago la higiene y desinfección en mi negocio de comidas rápidas? ¿Listo? Entonces recuerden hacer la actividad y me la envían al WhatsApp. ¿Cómo me la van a enviar al WhatsApp? Si ustedes quieren, hacen un archivo en computador y lo suben al WhatsApp. Si no tienen computador, no se vayan a estresar. Escriben en un cuaderno, toman la foto y suben la foto. Si no quieren tomar foto, me pueden escribir por el WhatsApp simplemente como un mensaje. O si no, también me pueden grabar un audio donde me cuenten cómo hacen la higiene y desinfección en su área de trabajo. Muchas gracias por su tiempo y nos vemos en nuestra próxima clase.